¿Y si las más grandes promesas de Dios estuvieran ocultas precisamente en los lugares donde te dijeron que Él nunca miraría? ¿Y si la genealogía de la gracia divina, aquella que conduce directamente al Mesías, tuviera sus raíces en una tierra prohibida, en un linaje marcado por la enemistad y el exilio? Esta no es solo la crónica de una familia en crisis, es el despliegue de un misterio divino, un susurro profético que resuena desde el desierto de Moab hasta el corazón de la historia de la salvación. Es la historia de cómo Dios elige lo que el mundo, y a veces incluso su propia ley, considera impuro para revelar la anchura insondable de su misericordia. Nos adentramos en una época de caos, cuando aún no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El hambre, ese antiguo enemigo de la promesa, aprieta la garganta de la tierra de Judá, forzando a una familia de Belén, la casa del pan, a buscar sustento en el lugar más improbable, Moab. El desierto de Moab no era un simple refugio geográfico. Representaba una frontera espiritual cargada de tensión y memoria histórica. Los moabitas, descendientes de la unión incestuosa de Lot con su hija mayor, eran un pueblo cuya relación con Israel estaba cimentada en la hostilidad. El libro de Deuteronomio es explícito y severo. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam para que te maldijera. Deuteronomio 23, 3, 4. La decisión de Elimelec de llevar a su esposa Noemí y a sus 2 hijos, Malón y Kelión, a esta tierra, no fue solo una migración por supervivencia, fue un paso hacia un territorio espiritualmente prohibido, un exilio autoimpuesto que parecía poner a su familia fuera del alcance del pacto y de la protección del Dios de Israel. Era un acto de desesperación que sembraría las semillas de una tragedia profunda, pero también de una gracia totalmente inesperada. La tragedia, de hecho, no tardó en llegar, y lo hizo con una crueldad silenciosa y devastadora. En esa tierra extranjera, Elimelec muere, dejando a Noemí viuda. Sus hijos, en un intento por reconstruir una vida, toman para sí esposas moabitas, Orfa y Ruth, desafiando aún más las barreras culturales y religiosas. Pero la sombra de la muerte se cierne de nuevo sobre esta familia fracturada. 10 años después, Malón y Kelión también mueren, dejando a 3 viudas solas, sin herencia, sin futuro y sin varones que perpetuaran su nombre en una sociedad patriarcal donde la descendencia lo era todo. Noemí, cuyo nombre significa placentera, se encuentra vacía, despojada no solo de su esposo y sus hijos, sino en su propia percepción de la bendición de su Dios. El pan que fueron a buscar a Moab se había convertido en la amargura de la pérdida total, un eco doloroso de un Dios que, desde su perspectiva, le había dado la espalda. Es en este abismo de desolación donde ocurre uno de los actos de fe más radicales de toda la Escritura. Al enterarse de que el hambre ha cesado en Judá, Noemí decide regresar, instando a sus nueras a que vuelvan a sus propias familias y a sus propios dioses. Es un consejo lógico, un acto de liberación aparente. Orfa, con lágrimas, besa a su suegra y se marcha, eligiendo el camino del pasado conocido. Pero Ruth, la moabita, se aferra a ella. Lo que sigue no es un mero voto de lealtad familiar, sino una declaración de conversión que rompe todas las fronteras concebibles. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Estas palabras son un terremoto espiritual. Ruth no solo está eligiendo a una suegra amargada, está eligiendo a su pueblo, y más importante aún, a su Dios.
Analicemos la profundidad de este voto. Ruth está renunciando a todo su sistema de creencias, a su identidad nacional y a la protección de su panteón pagano, probablemente presidido por el dios Quemos. Está abrazando al Dios de Israel en el momento más oscuro de la vida de Noemí, un momento en el que la propia Noemí declara: «La mano de Jehová ha salido contra mí». Ruth no elige a Yahvé porque haya visto milagros espectaculares o prosperidad desbordante. Elige al Dios de la viuda, al Dios del exilio, al Dios del sufrimiento. Es una fe que no se basa en la evidencia de la bendición, sino en una conexión relacional inquebrantable y en una revelación interna que trasciende las circunstancias. Este acto de fidelidad radical, de hesed, esa palabra hebrea que encapsula la lealtad del pacto, la misericordia y el amor incondicional, la injerta espiritualmente en la comunidad de Israel mucho antes de que pise de nuevo la tierra de Belén. El regreso a Belén es una escena cargada de patetismo y simbolismo. Dos viudas, empobrecidas y sin esperanza, llegan al pueblo que una vez fue su hogar. La comunidad se conmociona al verlas. ¿No es esta Noemí? La pregunta revela el paso del tiempo y la dureza del sufrimiento, y la respuesta de Noemí es el lamento de un alma rota. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En este preciso momento, Ruth no es solo una extranjera, es la compañera de una mujer que se siente castigada por Dios. Es una moabita, representante de un pueblo enemigo, caminando al lado de una israelita que ha perdido su fe en la bondad divina. Su presencia en Belén es una contradicción andante, un testimonio viviente de una lealtad que desafía la lógica humana y la teología de la retribución. Ella es un signo de interrogación en medio del pueblo de Dios, una pregunta sobre los límites de la pertenencia y el alcance de la gracia. Aquí, en esta encrucijada de desesperanza, la historia de Ruth se convierte en un espejo de nuestras propias batallas espirituales. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como moabitas espirituales, nacidos en el lado equivocado de la historia, con un pasado que parece descalificarnos de las promesas de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos cargado con la etiqueta de extranjero, sintiendo que no pertenecemos del todo al círculo de los bendecidos, de los elegidos? La historia de Ruth nos confronta con la sensación de estar fuera del pacto, de llevar las cicatrices de un linaje, una cultura o unas decisiones que, según las normas del mundo, nos excluyen de la gracia. El desierto de Moab no es solo un lugar en un mapa antiguo, es un estado del alma, una sensación de aridez y de exilio espiritual, donde parece que la voz de Dios no puede llegar y su favor es inalcanzable. Ruth encarna este sentimiento, pero su fe radical se convierte en la llave que abre una puerta que nadie sabía que existía. La narrativa nos introduce entonces en el concepto hebreo de Hesed, que a menudo se traduce como misericordia, amor incondicional o lealtad del pacto. El voto de Ruth a Noemí es una de las demostraciones más puras de Hesed humano en toda la Biblia. Es un amor que va más allá de la obligación, un compromiso que se mantiene firme incluso frente a la pérdida y la desesperanza. Este acto de hesed de una mujer moabita hacia una israelita se convierte en el canal a través del cual fluirá el hesed divino. Es como si Dios, al ver esta fidelidad improbable, decidiera reflejarla a una escala cósmica. La historia nos enseña que la gracia divina a menudo opera en respuesta a la fidelidad humana y que los actos de amor y lealtad en nuestras relaciones más terrenales pueden abrir los cielos de maneras que nunca podríamos anticipar, preparando el escenario para una redención que excede todas nuestras expectativas. La escena cambia al comienzo de la siega de la cebada, un tiempo de provisión y esperanza en el ciclo agrícola de Israel.
Es aquí donde la agencia y la fe de Ruth se manifiestan de una manera práctica y humilde. Ella no se queda paralizada en su dolor o en su condición de extranjera. Toma la iniciativa. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Este acto, permitido por la ley mosaica como una forma de provisión para los pobres y extranjeros, Levítico 19:9-10, es un paso de fe humilde. Y es aquí donde la providencia divina, esa mano invisible que guía los hilos de la historia, se revela de manera sutil pero inconfundible. El texto nos dice que aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. No fue una casualidad, fue una cita divina, un encuentro orquestado en los campos de Belén que cambiaría para siempre el destino de Ruth y la trayectoria de la historia de la redención. Booz entra en escena no solo como un terrateniente rico, sino como una figura de piedad y autoridad espiritual. Su saludo a sus segadores, Jehová sea con vosotros, y la respuesta de ellos, Jehová te bendiga, pintan la imagen de un hombre que vive en comunión con Dios y fomenta esa cultura a su alrededor. Inmediatamente se fija en la joven extranjera que espiga diligentemente en su campo. Al preguntar por ella, no solo muestra curiosidad, sino un corazón atento a los marginados. La respuesta de su criado establece la identidad de Ruth. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Esta descripción, que podría haber sido motivo de exclusión, se convierte en el catalizador de la gracia. Booz ya había oído hablar de ella, de todo lo que había hecho por su suegra después de la muerte de su marido. Su reputación de Gesed la había precedido, preparando el corazón de su Redentor mucho antes de que sus ojos se posaran en ella. La respuesta de Booz a la presencia de Ruth en su campo es una de las manifestaciones más puras y espontáneas de la gracia en el Antiguo Testamento. Él no se limita a cumplir la letra de la ley que simplemente permitía a los pobres espigar. Él va mucho más allá, creando un perímetro de protección y provisión alrededor de ella. Oye, hija mía, le dice con una ternura paternal, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Le ofrece no solo acceso a la cosecha, sino pertenencia a una comunidad. Le garantiza seguridad, ordenando a sus criados que no la molesten, y le da acceso al agua, un recurso vital en el calor del Medio Oriente. Este no es el trato que se le da a una simple mendiga o a una extranjera sospechosa. Es el trato de un anfitrión generoso que eleva al marginado, que ve más allá de la etiqueta de moabita y reconoce la dignidad de un alma bajo la protección de Dios. La reacción de Ruth es de una humildad sobrecogedora. Ella se postra sobre su rostro, inclinándose a tierra, abrumada por una bondad que no comprende. Su pregunta resuena a través de los siglos, convirtiéndose en la pregunta de toda alma que ha sido tocada por la gracia inmerecida. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Esta pregunta es el corazón del Evangelio. Es el reconocimiento de que la bendición recibida no es proporcional al mérito. Ruth sabe quién es. Una viuda, sin hijos, de una nación enemiga. Según la lógica del mundo, ella no tiene nada que ofrecer y no merece nada. Sin embargo, Booz, cuyo nombre significa «en él hay fortaleza», actúa desde una lógica diferente, la lógica del Esed, de la redención. Su pregunta no es una falsa modestia, sino el asombro genuino de quien, esperando migajas, recibe un lugar en la mesa. La respuesta de Booz revela que la gracia nunca es ciega. Es una respuesta al carácter y a la fe, aunque la persona no se sienta merecedora. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, explica Booz.
y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Su reputación de fidelidad y sacrificio la había precedido. Su esed hacia Noemí se había convertido en un testimonio poderoso. Y entonces Booz pronuncia una bendición que es a la vez una oración y una profecía. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta imagen de las alas, en hebreo kanaf, es una poderosa metáfora del refugio y la protección divina, evocando a Dios como un águila que protege a sus pichones. Booz reconoce que Ruth ha hecho un acto de fe radical al buscar amparo en el Dios de Israel. Y él, sin saberlo aún del todo, se está posicionando para ser el instrumento humano de ese refugio divino. Para comprender la profundidad de lo que está a punto de suceder, es fundamental entender la institución del pariente redentor, o Goel en la ley de Israel. El Goel era el familiar más cercano que tenía el derecho y la responsabilidad de redimir o rescatar a un pariente en apuros. Esta redención podía implicar varias cosas: recomprar la tierra que un familiar había tenido que vender por pobreza, rescatarlo de la esclavitud o vengar su sangre si había sido asesinado. Pero una de sus funciones más cruciales era el matrimonio por levirato, casarse con la viuda de un pariente fallecido para darle un hijo que continuara el nombre y la herencia del difunto. Esta ley no era solo una costumbre social, era un mecanismo divino de misericordia y justicia, diseñado para proteger a los vulnerables, especialmente a las viudas y los huérfanos, y para asegurar que el linaje y la herencia de una familia no se extinguieran en Israel. Era la red de seguridad de Dios tejida en el tejido social de su pueblo. En este contexto, la figura de Booz trasciende su rol histórico y se convierte en una poderosa prefiguración de Cristo. Booz es el pariente redentor que está dispuesto a pagar un precio para restaurar lo que se había perdido. Su disposición a considerar a Ruth, una extranjera a quien la ley podría haber excluido, para esta redención, demuestra una gracia que va más allá de la mera obligación legal. De la misma manera, Jesucristo, para convertirse en nuestro Goel, se hizo nuestro pariente al encarnarse, al tomar forma humana. Él no estaba obligado, pero por amor se convirtió en uno de nosotros para poder redimirnos. Booz redime a Ruth de la pobreza y el oprobio. Cristo nos redime del pecado y la muerte. Booz ofrece restauración y un futuro. Cristo nos ofrece una herencia eterna. La historia de Booz y Ruth es un evangelio en miniatura, un drama de la redención que nos muestra cómo nuestro Redentor celestial extiende su gracia a los que están lejos, a los extranjeros espirituales, y nos acerca a través de un pacto de amor. Cuando Ruth regresa a casa esa noche, no llega con las manos vacías. Lleva consigo un efa de cebada, una cantidad extraordinariamente generosa que era mucho más de lo que una espigadora podría recoger. Este grano es la evidencia tangible de la gracia que ha encontrado, un testimonio de que algo ha cambiado. Al ver la abundancia y escuchar que el campo pertenecía a Booz, la esperanza, que había estado muerta en el corazón de Noemí, resucita de repente. Su amargura se transforma en bendición. «Sea él bendito de Jehová», exclama, «pues que no ha rehusado su benevolencia, esed, para con los vivos y los muertos». Noemí, la misma mujer que había acusado a Dios de tratarla con amargura, ahora reconoce su mano misericordiosa obrando a través de Booz. Ella identifica a Booz como uno de los que pueden redimirnos, y en su mente un plan audaz y lleno de fe comienza a formarse. La provisión de Booz no solo alimentó sus cuerpos, sino que reavivó sus almas. El plan de Noemí es tan arriesgado como inspirado.
una estrategia que se mueve en la delgada línea entre la costumbre cultural y la audacia profética. Instruye a Ruth a que se lave, se unja, se ponga sus mejores vestidos y vaya a la era, el lugar donde se trillaba el grano. Le dice que espere a que Booz haya comido y bebido y esté de buen humor, y que entonces, en la oscuridad de la noche, se acerque sigilosamente, le descubra los pies y se acueste allí. Desde una perspectiva moderna, este acto parece escandaloso e inapropiado. Sin embargo, en el contexto cultural de la época, era una petición simbólica y silenciosa. Descubrir los pies de un hombre y acostarse allí era un gesto de sumisión absoluta, una forma en que una viuda podía poner su caso y su futuro bajo la autoridad de su pariente redentor, solicitando su protección y el cumplimiento de su deber de levirato. Era un acto de vulnerabilidad total, una apuesta de todo o nada basada enteramente en el carácter de Booz. La escena en la era es una de las más cinematográficas y tensas de la Biblia. Imaginen la oscuridad, el silencio roto solo por la respiración de los que duermen, el olor a grano recién trillado. Ruth, con el corazón latiendo con fuerza, se acerca al hombre de quien depende todo su futuro. A medianoche, Booz se despierta sobresaltado, sintiendo una presencia a sus pies. ¿Quién eres?, pregunta en la penumbra. La respuesta de Ruth es una de las declaraciones de fe más valientes de las Escrituras. Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ella usa la misma palabra canaf que Booz había usado para las alas de Dios. En esencia le está diciendo, tú me bendijiste y oraste para que encontrara refugio bajo las alas de Dios. Ahora, sé tú la respuesta a tu propia oración. Sé tú mis alas, sé mi refugio, sé mi redentor. Es una petición directa, humilde y profundamente espiritual. La reacción de Booz revela su inmensa integridad y piedad. No hay ni una pizca de juicio o de aprovechamiento de la situación. En cambio, su primera respuesta es una bendición. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Él alaba su carácter, reconociendo la profundidad de su esed. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, le dice, pues no has ido en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Él entiende que su motivación no es el romance o la riqueza, sino la fidelidad al linaje de su difunto esposo, un acto de piedad que honra a los vivos y a los muertos. Booz no solo comprende el significado de su acto, sino que lo celebra como una virtud. En ese momento, en la oscuridad de la era, la luz de la redención brilla con más fuerza que nunca, afirmando el carácter de ambos y la mano de Dios sobre ellos. Sin embargo, justo cuando la redención parece asegurada, Booz introduce un obstáculo final, una prueba de fe para Ruth y para el lector. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, explica, con todo eso, hay un pariente más cercano que yo. Según la ley, este otro hombre tenía el primer derecho y la primera obligación de redimir a Ruth y la tierra de Elimelech. Booz, siendo un hombre justo, no puede simplemente pasar por encima de la ley. Promete a Ruth que por la mañana presentará el caso ante este otro pariente en la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales. Si el otro hombre decide redimirla, Booz debe hacerse a un lado. Si el otro hombre se niega, entonces Booz jura, vive Jehová que yo te redimiré. La historia nos deja en suspenso. La redención total está al alcance de la mano, pero depende de la decisión de otro hombre. ¿Prevalecerá la ley o la gracia? ¿Quién será el verdadero redentor de la Moabita? La mañana llega con el peso de un destino en la balanza. Booz no pierde el tiempo. Sube a la puerta de la ciudad, el epicentro de la vida cívica y legal de Belén, y se sienta a esperar. Este no es un acto que se hará en secreto. Es una declaración pública de honor e integridad. Pronto,
el pariente más cercano, aquel de quien Booth había hablado, pasa por allí. Booth lo llama y, con una autoridad serena, reúne a 10 ancianos de la ciudad para que sirvan como testigos. La escena está lista. No es un simple negocio, es un tribunal de redención. El futuro de Ruth, el legado de Elimelech y la esperanza de Noemí penden de las palabras que se pronunciarán ante estos hombres, bajo el sol de la mañana, en el umbral de la justicia. La transparencia de Booth demuestra que la verdadera redención no teme a la luz, la busca. Booth presenta el caso con una sabiduría estratégica que revela su profundo entendimiento tanto de la ley como de la naturaleza humana. Se dirige al otro pariente y le habla primero de la oportunidad económica. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres. Enmarca la situación como una simple transacción de tierras, una oportunidad de expandir el patrimonio familiar. Y como era de esperar, el pariente, viendo una ganancia potencial sin complicaciones aparentes, responde de inmediato con el instinto del inversor: yo la redimiré. En su mente, el cálculo es simple y beneficioso. Acepta el trato, sin conocer aún el verdadero precio de la redención, el coste que va más allá del oro y la plata. Es entonces cuando Booz revela el corazón del asunto, la cláusula de la gracia que lo cambia todo. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, añade con calma, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del muerto sobre su posesión. De repente, la ecuación se complica. Ya no se trata solo de adquirir un campo, se trata de acoger a una persona. No solo una persona, sino una viuda extranjera, una moabita. Y no solo acogerla, sino asumir el deber del levirato, engendrar un hijo que no llevará su propio nombre, sino el del difunto Malón, y que será el heredero de esa tierra. La ganancia económica se ve ahora ensombrecida por una profunda responsabilidad social y familiar, un coste que no se puede medir en ciclos. La respuesta del pariente es tan inmediata como reveladora. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi propia herencia. Sus palabras exponen un corazón gobernado por el interés propio y el miedo. Teme que mezclar su linaje con el de una extranjera y dividir su herencia pueda complicar su futuro. Él representa la lógica del mundo, la teología de la exclusión, el espíritu de la ley desprovisto de misericordia. Ve a Ruth no como una persona digna de compasión, sino como una carga que podría dañar su patrimonio, y así renuncia a su derecho. En un acto simbólico, se quita la sandalia y se la da a Booz, sellando públicamente la transferencia de su derecho de redención. El que tenía el primer derecho por ley demuestra no tener corazón para la redención, dejando el camino libre para aquel cuyo corazón desborda gracia. Este es el clímax teológico, el momento en que la gracia triunfa sobre el legalismo. Booth se pone de pie ante los ancianos y todo el pueblo, y su voz resuena con la fuerza de un decreto divino. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Booz no solo acepta la responsabilidad, la abraza con alegría y propósito. No esconde el origen de Ruth, lo declara abiertamente. Él ve lo que el otro pariente no pudo ver, que redimir al marginado no daña la propia herencia, sino que la enriquece de una manera eterna. En ese momento, Booz no es solo un hombre bueno, es un instrumento de la redención divina, un eco del amor de un Dios que paga el precio para restaurar a los perdidos. La respuesta de los ancianos y del pueblo
es una explosión de bendición profética. Lejos de cuestionar la unión con una moabita, la celebran y la elevan con una oración asombrosa. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Están pidiendo que la extranjera tenga el mismo estatus fundacional que las matriarcas de la nación. Y continúan: y tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Esta referencia es crucial. Fares nació de otra unión irregular y escandalosa, pero a través de él continuó el linaje mesiánico. Al conectar a Ruth con estas figuras, el pueblo, inspirado por Dios, está reconociendo una verdad profunda: que Dios no está limitado por las normas humanas y que a menudo usa las uniones más inesperadas para tejer el tapiz de su plan de salvación. Están validando la gracia, no solo la ley. La narrativa avanza rápidamente hacia el cumplimiento y la consumación de esta redención. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Donde antes había esterilidad y muerte, ahora hay vida y futuro. El vacío de Noemí se llena por completo. Las mismas mujeres de Belén que la habían recibido con lástima, ahora se regocijan con ella. Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy Redentor. Y en un acto de ternura comunitaria, toman al niño, lo ponen en el regazo de Noemí y se convierten en sus ayas. El niño, nacido de la fe de una moabita y la gracia de un Redentor, se convierte en el restaurador de la vida de Noemí, un símbolo viviente de que Dios puede transformar la amargura más profunda en una alegría desbordante. Y entonces, el libro concluye con una genealogía que debería detener el corazón de todo lector. Las vecinas le dan nombre al niño: Obed. Y el narrador sagrado añade la línea que conecta esta humilde historia de amor con el destino eterno de Israel y del mundo. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Detengámonos aquí un momento para absorber la magnitud de esta revelación. Ruth, la moabita, la mujer de una tierra prohibida, excluida por decreto en Deuteronomio. La viuda sin esperanza que espigaba migajas en un campo ajeno. Esa misma mujer se ha convertido en la bisabuela de David, el más grande rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el linaje del cual vendría el Mesías. El plan de Dios no solo incluyó a la extranjera, la colocó en un lugar de honor supremo en el epicentro de su historia de salvación. Esta verdad no es un mero detalle histórico, es una bomba teológica cuyo eco resuena hasta las primeras páginas del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Mateo despliega la genealogía de Jesucristo, el Redentor final, incluye deliberadamente una lista de mujeres con pasados complicados: Tamar, Rahab, Betsabé y, por supuesto, Ruth. Su nombre está allí, grabado en la ascendencia del Hijo de Dios, un testimonio eterno de que el plan de redención de Dios siempre fue universal. Mucho antes de que Pedro tuviera una visión en un tejado, mucho antes de que Pablo escribiera sus epístolas a los gentiles, una joven moabita demostró con su fe que las alas de Yahvé eran lo suficientemente amplias como para cubrir a cualquiera que corriera a refugiarse en ellas, sin importar su sangre, su pasado o su lugar de origen. Aquí yace la aplicación práctica y transformadora para cada uno de nosotros. Tal vez te has sentido como un moabita espiritual, marcado por un pasado, una familia, un fracaso o una identidad que sientes que te excluye del círculo íntimo de Dios. Tal vez has creído la mentira de que tu herencia te descalifica. La historia de Ruth clama a través de los milenios para decirte que la economía de Dios es diferente. Él no mira tu linaje terrenal, sino la postura de tu corazón. Tu sentimiento de ser extranjero no es una barrera para su gracia, es una invitación. Tu vacío no es un obstáculo para su plenitud,
es el recipiente que Él anhela llenar. Dios se especializa en tomar a los excluidos, a los quebrantados y a los indignos para injertarlos en el linaje de la fe y darles un propósito que trasciende su dolor. Por lo tanto, el mensaje final de este libro extraordinario es uno de esperanza inquebrantable y de promesa universal. La historia de Ruth es una punta de lanza profética que rasga el velo del Antiguo Testamento para mostrarnos el corazón de un Dios cuya misericordia no conoce fronteras. Es un anticipo de la revelación de Efesios 2, que declara que aquellos que una vez estuvieron lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ruth es el prototipo del gentil que por fe es adoptado en la familia de Dios, recibiendo no solo la ciudadanía, sino una herencia gloriosa. Tu historia, al igual que la de Ruth, ambientada en medio de la escasez y la incertidumbre, puede convertirse en un testimonio de la providencia de un Dios que orquesta encuentros divinos y convierte los campos de la desesperación en eras de redención. Te invito a que hoy dejes de verte a ti mismo a través de los ojos del pariente cercano que solo ve el coste y el riesgo de redimirte. En cambio, mírate a través de los ojos de Booz, de tu verdadero Goel, Jesucristo. Él no ve tu pasado como un daño a su herencia. Él te ve como la herencia misma, la alegría puesta delante de Él, por la cual soportó la cruz. No temas acercarte a su era en la noche de tu incertidumbre. No dudes en hacer tu petición audaz. Cúbreme con el manto de tu gracia, porque tú eres mi Redentor. Él no te rechazará. Él ya ha pagado el precio, ha cumplido toda la ley y te ofrece un lugar no solo en su campo, sino en su casa, en su linaje, por toda la eternidad. Esta no es solo la historia de Ruth, es tu invitación. La conexión oculta entre Ruth y las naciones es la revelación de que el corazón de Dios siempre ha latido por toda la humanidad. Él te ha visto en tu Moab, ha escuchado el voto silencioso de tu corazón y ha preparado a tu Redentor. Confía en Él, refúgiate bajo sus alas, permite que transforme tu historia de exilio en una genealogía de gracia. Porque en el reino de Dios, los extranjeros se convierten en hijos, los amargados encuentran alegría, y los últimos, para la gloria de su nombre, son hechos los primeros. Si esta historia de redención universal ha tocado tu alma, compártela con alguien que necesite saber que no hay exclusión en el amor de Dios. Deja un comentario contando cómo has encontrado refugio bajo sus alas. Y suscríbete a este canal para continuar nuestro viaje juntos, desenterrando los tesoros ocultos en las profundidades de la palabra de Dios. Que la gracia del Redentor que acogió a la Moabita te acoja a ti hoy y siempre, dándote un nuevo nombre y un futuro eterno. Amén.